Hola, feliz noche para todos. Es un gusto poder acompañarlos hoy, 25 de noviembre del 2020. Los saludamos desde la Veeduría de Género del municipio de Villagarzón, Putumayo. Mi nombre es María Camila Chala, soy una de las miembros de este grupo y hoy nos acompaña la escritora, antropóloga y mujer María Nebura, con quien estaremos conversando este importante tema que es sensibilizar al varón. Hoy, Día Internacional en que se conmemora la no violencia contra la mujer a nivel mundial, ya que esta ha sido una pandemia muchísimo más peligrosa que todas las que hemos tenido o de las que vendrán, porque es un germen que está ahí en nuestra cultura, en nuestras familias, en las calles, y que cobra la vida de decenas de mujeres diariamente en varios países y alrededor del mundo. María, ¿cómo estás? Hola Camila, muchas gracias por haberme invitado la tarde de hoy. Eh, bueno, estoy muy bien aquí desde Medellín, gracias. Bueno, Mari, cuéntanos, ¿qué es para ti la violencia contra las mujeres? Ya sabemos qué es la violencia, pero ¿qué es la violencia contra las mujeres? Bueno, sí, o no sé si en realidad tenemos tanta claridad acerca de lo que es la violencia, porque a veces parece que se vuelve algo subjetivo qué es violento y qué no es violento, y sobre todo cuando se trata de las mujeres, hay cosas que todavía nos falta comprender, que esos actos que hemos hecho toda la vida y que hemos visto a nuestros padres y familiares ejercer, también son violencia. Entonces, la violencia hacia las mujeres son violencias, pues, que se cometen en contra del género de la mujer y que en general tiene pues como ciertos estándares de en qué está basada esa violencia como tal, porque no es una violencia como abierta hacia cualquier ser. Totalmente. Mira que aquí en Colombia, desde el año 2008, hay una ley que nos describe que hay 7 tipos de violencia, pues, tipificadas pues, en Colombia. En este caso está la violencia patrimonial, que es ese difícil acceso que tenemos las mujeres a la propiedad privada, pues, tanto de empresas como de territorios, de bienes raíces. Está la violencia económica, que es ese techo de cristal que se refleja en los salarios, de ese hasta dónde tú aspiras o escalas profesionalmente, se te permite como mujer. Está la violencia simbólica, que son todos estos chistes, todos esos comentarios que se hacen con respecto a nuestro físico, a nuestras cualidades intelectuales, a nuestros labores, a nuestros quehaceres. Está la violencia verbal, que ya viene a partir de los insultos, es como en el lenguaje se nos señala, se nos maltrataba muy de mano con esa violencia simbólica, y ya las violencias más conocidas, que son la psicológica, que ya son insultos, malos tratos, física, que ya son las agresiones propiamente, y sexual, que es precisamente todos estos actos que cosifican nuestro cuerpo. Estas violencias ya están enmarcadas en la ley, sin embargo, creo que nosotros estamos atravesadas por muchas otras más. Le damos la bienvenida a la líder Doris Alba Doris Pegendino. Ella es una líder comunal, una mujer muy fuerte, lideresa, una guerrera, y que hoy también nos estará hablando sobre todos estos tipos de violencia y cómo debemos nosotros, como líderes, A todos los presentes yo quiero cantarles hoy esta canción. Así vamos cantando y vamos haciendo esta reflexión. A mi patria querida que siempre la llevo en mi corazón. Debemos defenderla con todas las fuerzas y mucho tesón. Hace buenos años aquí en Colombia ya se abrió paz. Tal parece que Es que ellos están en una interpretación. ¿Nos escucha, doña Doris? Doña Alba. Sí, esta guerra no puede durar. Estamos repasando la canción de esta noche. Compañero, necesito para que se muéstrenla, una mujer conmigo. Porque de todas muéstrenla. maneras siempre ha sido bueno y que ha sufrido.
Por esta guerra fratricida hasta la sensibilidad ya muchos han perdido. Es que ya no siempre. Por eso no hemos podido ingresar, doctora, porque estamos repasando. Son los hijos de los pobres de todos los campos y de las Qué belleza. ciudades. A los que dicen de guerra y que están expuestos a las atrocidades. Bueno, Pues ya los las vemos. guerrilleros pueden ser soldados o paramilitares. Igual son seres humanos que sus madres aman y esperan en sus hogares. Para que la paz sea una realidad depende de todo. Debemos perdonar, hablar con la verdad para reconciliarnos. Debemos comprender que esto es un proceso y que de todos modos todo es de voluntad que pongamos las armas de odios y rencores. Son los hijos de los pobres de todos los campos y de las ciudades. A los que Doctora, disculpa, pero estamos repasando y así no se escucha nada. Ahorita conversamos entonces. Sí, listo. Y pues son seres Ahorita que humanos que esperan en sus hogares. Bueno, en un momento nos acompañan nuestras lideresas. Mari, pues te cuento, resulta que en nuestro municipio, en el municipio de Villagarzón, Putumayo, como creo que en gran parte del territorio nacional, sobre todo en las periferias, que no solamente están presentes allá en esos departamentos que normalmente el Estado olvida, sino en nuestras ciudades. Están presentes ahí y es donde más se ven este tipo de violencias. ¿Tú cómo haces esa lectura desde el campo profesional, pero también desde esa experiencia por fuera de Colombia, sobre lo que son los tipos de violencia? Bueno, respecto a los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, en el caso cuando me dices, en el caso fuera de Colombia, que es mi recién experiencia que he estado estudiando en México, sí por el momento prefiero no emitir opiniones al respecto hasta que termine mi tesis y porque sí quiero escribir al respecto, pero por ahora sí no quiero adelantarlo con eso más que lo que uno ve en las redes acerca de ¿cómo se dice? De la enorme violencia que hay, los raptos, las violaciones, las desapariciones, los asesinatos hacia las mujeres, tantos estudios que se han hecho al respecto. En ese sentido, no recuerdo, hace como un año leí, no, hace este mismo año, principio de este año leí una encuesta acerca de los feminicidios y México estaba encabezando en Latinoamérica las muertes por feminicidio. Entonces, en ese sentido, pues sí, fuera de Colombia y ya hablando en Medellín, ya podría hablar en términos de mi barrio. Yo vivo en Medellín y una vez piensa como Medellín, piensa en la gran ciudad y en una de las ciudades más tecnológicas de Latinoamérica. Y sí, sí lo es, pero también tiene una gran marginalidad y muchísimos problemas y problemas de violencia en general y sobre todo contra las mujeres. Y como dices, María, esta violencia está en todas las clases sociales, pero se ve más, sucede más en nuestras clases bajas. Yo les estoy hablando desde un barrio que se llama La Honda, que es de estos barriecitos que la misma gente construye, que se apropia del territorio. Vinimos y armamos nuestros cambuches, nuestras casitas y hemos estado luchando acá para podernos quedar y para poder tener una vida digna en estos territorios, para que el Estado a través de sus políticas no pueda sacarnos de aquí. Entonces, sí, aquí se ve un gran problema de la violencia hacia las mujeres, pero es porque acá nos atraviesa, o en sectores como estos nos vemos más atravesados por todas las otras violencias, que son el desplazamiento forzado, la violencia económica, la violencia epistémica, ¿cierto? La falta de acceso a todas esas otras privilegios que tienen mujeres de clases más altas, y entonces en ese sentido acá se viven más violencias, precisamente porque estamos atravesadas de más violencias. Totalmente. Hay una cosa que se suma a la violencia de género que creo que les, ¿cómo decir? Que la acentúa y tienen que ver con criterios socioeconómicos, de raza, de educación, de ubicación geográfica. Pues todo esto está como atravesado allá
el hecho per se que es la violencia contra las mujeres. Ahora hay, como decir, se suman otros inconvenientes que, que van del lado de todos esos rechazos que además ocurren para ciertos grupos sociales en general, no simplemente por temas de género, que es el Ujú, tema de clases, el tema racial, entonces, y se acentúa más en esos cuerpos femeninos. Eh, ujú, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, ¿será que las mujeres, desde los feminismos, se habla de que tiene que hablarse de ujú. feminismos porque no es lo mismo la Sí, violencia de una mujer en 5 en el barrio del Poblado, con acceso a educación superior de calidad, a una joven, por ejemplo, de 14 ujú, años en la comuna 13, de un estrato ujú. socioeconómico 6, y pues a Claro. estas chicas que están en los barrios. Bueno, María, se me fue un momentico el audio, pero creo que entendí la pregunta. Si ves que me estoy yendo hacia otro lado, siéntete tranquila de redireccionarme. Entonces, con Vale. esto de los feminismos y las otras violencias, lo que sucede es que sí hay feminismos que tienen más en cuenta estas otras interseccionalidades, la interseccionalidad como tal, porque hay que tenerla en cuenta, porque como lo decía María, no se sufre el mismo tipo de violencias en todos los estratos sociales ni en todas las zonas geográficas. Sin embargo, quiero aquí aclarar que no se entienda porque muchos sujetos atacan el feminismo al decir es que la lucha es contra la clase, la lucha es de clase, todos sufrimos, a todos nos matan, a todos nos discriminan racialmente. Sí, pues sí, eso es cierto, pero lo que sucede es que esas mismas violencias en el cuerpo de las mujeres se multiplican, se acrecentan por el hecho de ser mujeres. Por eso es que a pesar de que hace poquito hablaba con mi amiga María Méndez, que si está viendo esto la quiero saludar, una mujer maravillosa. Ella hace parte del Partido del Común y me estaba hablando de su feminismo y ella me hacía esa observación de la fuerza, de cómo es que la batalla, la lucha no puede ser solamente en cuestiones de guerra sexo-género. Yo le decía que no, es que no es solamente eso, pero que sí había que poner la fuerza en lo de las mujeres, ¿cierto? Para poder trabajar más. En cambio, el feminismo que en espacios, el feminismo es que no recuerdo cómo se llama el feminismo que trabaja pues la gente del común, el partido del común, digo, eh, se trabaja más ampliamente y se asocia más como a otro tipo de luchas sociales y que está muy bien, por supuesto, está muy bien. Sin embargo, el sentido del feminismo lo que está poniendo es la mujer o en algunos casos lo femenino como el foco, a partir desde donde se trabajan esas otras eh, intersecciones como tal. Por supuesto, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos acentuado desde la veeduría de género en el municipio de Villagarzón y es precisamente esa, esa diferenciación que debe venir desde nosotras como mujeres con respecto al cómo se hacen las cosas dentro de las estructuras de poder, dentro de las dinámicas sociales y que tienen mucho que ver, consideramos nosotras, con nuestro mismo género, con las mismas dinámicas que las mujeres hemos aprendido históricamente. Si la mujer es la que, bueno, es la que lleva al bebé en su vientre, si la mujer es la que se desprende de su libertad, digámoslo así, para darle seguridad, protección y proveer a un nuevo individuo que viene en pie, que sale de su vanidad, sale de su ego para cuidar al otro, que eso es lo que nos han enseñado pues nuestras mayores, nuestras madres y que es el reflejo común de la sociedad. Nosotros no podemos ir, por ejemplo, a la palestra, no podemos ir a los escenarios públicos a actuar de manera egoísta o hacer las mismas prácticas bajo la misma lógica patriarcal de un sistema que beneficia a unos, ve a otros como menos, privilegia a unos mientras excluye a otros. Es como si en la casa la mamá le sirviera a un hijo y dejara aguantando hambre al otro hijo. Creo que no hay mamá que lo haga. O sea, por regla general, todas tratan de ser como más equitativas y tiene que ver con esa misma conexión que hay
pues con esa misma raíz que conecta y de cómo entender, o sea, cómo entender esas dinámicas dentro de una óptica propia de la mujer. Y por eso es importante no confundir, por ejemplo, estas luchas de la no violencia contra la mujer, de los derechos de la mujer, con otras luchas reivindicativas que tienen que ver ya con temas identitarios como son las luchas LGTBIQ, por ejemplo, que es una lucha respetable, que apoyamos, que debemos estar unidos de mano, pero sin embargo no son las mismas. Dentro de la veeduría pues manejamos las dos, pero distinguimos, como decir puntualmente, esa lucha de las mujeres de esa lucha de la liberación sexual ya pues, del ser humano en sí. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves, como decir, esa separación de puntualizar, esto pasa con las mujeres y esto pasa ya con los demás? Bueno, estoy muy de acuerdo. Espera que es que la perra se va a poner a latir en cualquier momento. Calmada. Bueno, estoy muy de acuerdo que hay que puntualizar las diferencias. Lo que yo sí considero que hay que puntualizar no es, me disculpas pues María, si va como un poquito contrario a lo que acabas de decir, es porque nosotras somos las que podemos parir. Yo creo que ese discurso hay que abandonarlo, porque es un discurso muy biologicista, muy purista y que deja por fuera a otras mujeres que no pueden parir por X o Y situación y que en la vida social se les estigmatiza. Primero, a esas que no pueden parir se les estigmatiza porque entonces no son mujeres. Además, porque entonces abonamos al discurso que dice que la mujer ¿cómo se dice? Que una verdadera mujer cuando tiene hijos y en función de sus hijos y el sacrificio por sus hijos y ser justa y entregarse y toda por sus hijos. Y además porque pues hay que aceptar también que ahorita hay otras formas de ser mujer y que de pronto así, aunque personalmente no nos guste o no la entendamos, hay otras formas también de ser mujer que hace parte de estas sujetas que hacen parte de los LGTBI, ¿cierto? Entonces también hay lo de lo biologicista, pienso yo personalmente, que hay que apartarlo un poquito. Yo lo tomo más desde lo cultural, puede ser porque soy antropóloga, que lo tomo más desde ahí, y las mujeres, en el momento en el que nacemos, la vida es totalmente diferente si tienes una vagina o si tienes un pene. A partir de ahí, todo va a ser diferente. Entonces, en ese sentido, en el que está la bebé y tiene su vagina, en ese sentido se convierte en mujer. Y cuando se convierte en mujer se le asignan unos roles, unas formas de ser, de estar en el mundo, unas formas de pensar, de sentir, de actuar. Y precisamente por esos mismos roles que se les asigna, también se asigna unas violencias en contra de nosotras. Entonces, ¿por qué hay que diferenciarlo? Porque esas violencias que se asignan a ese cuerpo que tiene una vagina no son las mismas violencias que se asignan a un cuerpo que tiene pene. En ese sentido, hay que ver cómo tratar a cada sujeto diferente, porque cuando uno entiende al sujeto al que le va a administrar justicia o violencia o lo que sea, lo va a comprender y va a poder administrarle lo que sea que le vaya a administrar. Si es una medicina, pues entonces como si nos vamos, por ejemplo, a una medicina, a una enfermedad, uno cuando conoce la enfermedad o cuando conoce al sujeto que tiene la enfermedad, sabe cómo manejarlo, sus características, ¿cierto? Un ejemplo ahí con eso es muy sencillo. Estaba viendo una propaganda acerca de unas actrices haciendo un casting de que actuaran como se sentía un ataque al corazón. Y todas lo hicieron mal porque todas hicieron el típico ataque al corazón que hemos visto en las películas, ¿cierto? Que es el de los hombres. Ajá. Y en las mujeres el ataque al corazón no se muestra de esa manera. Y por eso mismo, por no conocer eso, es que entonces muchas mujeres que pudieron haber sido salvadas, si el diagnóstico hubiera sido el correcto, no se salvaron. ¿Por qué? Porque es que hombres y mujeres sí somos diferentes, tanto biológica como culturalmente, pero las violencias que se nos ejercen a las mujeres como tal, se nos ejercen porque culturalmente hay una idea de ser mujer que está basada en el
poseer una vagina. Es más, yo diría, en el no poseer un pene. No poseer un pene. Yo creo que va más por ese lado de la ausencia, porque entonces Sí. siempre al tener, al carecer de, entonces Sí, somos sí, sí, las sí. débiles, entonces somos las pobres, entonces somos las incompetentes, entonces somos las miedosas, y se suman una serie de imaginarios en torno a eso, que entonces tú no eres apta para, tú no eres competente para, o tú no puedes aspirar a. En estos días, por ejemplo, estábamos revisando en todo este tema de las técnicas de innovación, bueno, competencias para la cuarta revolución industrial, y puntualizaban, por ejemplo, con respecto a las abuelitas y el uso del celular, y como muchas no aprendían a usar, no porque no supieran, porque las abuelas fueron súper pilosas, la mayoría de nuestras abuelas, cuento ya a mi abuelita si nos está viendo, un saludo a mi abuelo Mayra, hermosa. Empezó la pandemia y se vieron abocadas a aprender a usar estos otros medios de Sí. comunicación. Entonces, por ejemplo, mi abuela fue de las que instaló Wi-Fi, creó Facebook para ver sus noticias y ya maneja perfectamente y ya puede ingresar a webinars y aprendió a manejar esta situación. Pero entonces nos mostraban cómo las mujeres que no lo hacían, pero era por ese miedo, porque entonces no, es que las mujeres no fueron hechas para la tecnología o las mujeres, o sea, crecieron dentro de esa etapa donde la industria era algo alejado del cuerpo femenino. O sea, sí, sí, no porque, o sea, el modelo era explotador y lo que sea, pero se alejaba del cuerpo femenino, no por cuidarlo, sino porque se lo creía incompetente racionalmente para operar, por ejemplo, el tema de las maquinarias, y eso es algo que va quedando. Y yo he visto esto que se replica mucho en los hogares, por eso quisimos hacer este conversatorio. Y es que muchas veces desde los hogares inicia que es que el niño es mejor para matemáticas y la niña es mejor para lenguas. Es que el niño sí puede ir a clase de fútbol, pero lo mejor es que a la niña la metamos a ballet. Es que bueno, para el niño el azul y la niña el rosa. Y si la niña quiere ir a jugar el deporte, entonces es una machorra. Y vamos creando, como decir, estas mentalidades frágiles de las mujeres para terminar limitándolas a ellas mismas. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras un poco qué lectura has hecho tú en tu cotidianidad de estos errores que cometemos en la crianza, o sea, que la misma cultura va impregnando en las nuevas generaciones sin darnos cuenta. Sí, Camila, mira, lo que sucede es que cuando estás mencionando todo esto de cómo es en la familia, cómo está ahí, lo que sucede es que la familia no es un aspecto aislado de la sociedad. La familia está conformada y es la base de la sociedad en muchas teorías. En ese sentido, todo el sistema está elaborado para que las niñas sean frágiles y los hombres sean fuertes. Y este sistema se basa en la concepción de lo femenino y lo masculino. Lo que aquí no estamos teniendo en cuenta, o este discurso no tiene en cuenta, a partir de diferentes teorías del psicoanálisis, por ejemplo, Jung, habla de cómo este femenino, que es una forma de percibir el mundo, por así decirlo, puede habitar tranquilamente el cuerpo de un hombre y el masculino también habitar el cuerpo de una mujer. ¿Cómo traducimos esto? Como cuando decimos que esa mujer se comporta como un hombre o ese hombre se comporta como una mujer, porque como hemos asociado a lo femenino ciertas formas de estar en el mundo y a lo masculino el otro, entonces eso es lo que decimos. El problema es que todos estamos inmersos en una cultura, y aquí quiero llamar la atención cuando decimos sensibilizar al varón. Para nosotras las mujeres es muy difícil existir. El solo hecho de estar vivas en esta cultura es muy difícil porque está toda creada para que nosotras, como representación de lo femenino, encarnación de lo femenino, suframos y muramos. En cambio, para que el hombre, como encarnación y representación de lo masculino, sea quien domine. En ese sentido, entiendo que para los hombres también tiene que ser difícil, porque estos hombres tienen que eliminar de sí mismos todo lo que se considere femenino y tiene que ejercer conductas violentas y agresivas para poder ser validado ante los otros hombres. Y esto no se queda simplemente en que si yo como varón soy validado, no, pues que si no soy validado me voy ya o me caen mal,
sino porque esto se traduce en accesos a un mayor grupo de amistad, a empleos, ¿cierto? A lugares de poder. Si yo como hombre estoy siendo agresivo y no permito expresar sentimientos y todo eso, me van a ver como un líder, como alguien que sirve para mandar, ¿cierto? Pero en cambio, si yo como hombre tengo una sensibilidad, por ejemplo, amo mis hijos y me encantaría educarlos y mimarlos y consentirlos, ¿cierto? Me van a ver maternal y en ese sentido van a creer que no puedo ser líder y entonces me van a excluir de ese mundo de los hombres. Entonces, ser hombre y ser mujer culturalmente es muy difícil. Cuando yo en mis discursos hablo mucho y soy muy directa y soy muy así de tirarles las cosas, pero claramente un breve análisis de nuestra cultura, de nuestra sociedad, demuestra que no solamente las mujeres sufrimos acá por ser mujeres, los hombres también sufren porque quieran o no quieran, tienen que ejercer violencia para que puedan ser admitidos por otros hombres violentos también. Y entonces ahí está en ustedes hombres decir voy a ser valiente y no voy a ejercer esto, no le voy a, no voy a ejercer esta violencia contra mi compañera, mis amigas o mis subalternas, sino que voy a trabajar la vida de otra manera y así sea señalado por otros hombres, o voy a seguir dándome las del más macho y sigo haciendo lo mismo. Yo creo que para los hombres también es un acto de valentía no seguirle el juego a nuestra cultura que es tan machista. Totalmente, totalmente. De hecho, una de las razones por las que quisimos como encauzar este programa fue entendiendo esa dinámica dentro de la que crecen los hombres. No es porque los hombres por el hecho de ser hombres nos odien, así como cabe aclarar que las mujeres contra ellos no tenemos nada, sino contra un sistema dentro del cual muchas todavía estamos atravesadas por ese sistema y somos a veces más fuertes en nuestro trato contra otras mujeres pues, que muchos de los mismos hombres. Entonces, me gustaría como llegar a este tema, o sea, cómo muchas veces somos las mujeres las que nos encargamos de implantar en el hombre estas conductas machistas, o sea, cuando yo de mujer sé que necesariamente el hombre es el proveedor, o yo como novia, por ejemplo, instigo en mi pareja ciertas actitudes machistas, o yo como madre frente a mis hijos, entonces tengo cierto trato con mi hijo y cierto trato con mi hija y, o sea, como muchas veces somos nosotras las mujeres las que creamos esa cultura patriarcal. Me gustaría que nos comentaras también sobre eso. Sí, Camila, mira, sucede que a la hora de dominar poblaciones, que eso hace muchos siglos que se hace, uno de los mayores recursos que pueden haber para que una población domine a otra es que dentro de esa población dominada, entre esa misma población, haya quienes ejerzan esa violencia. Y de hecho eso garantiza un mayor control de esa población, una mayor efectividad de la violencia que se ejerza de control y de hecho de que no tenga que invertir tanta fuerza el ente dominante. Lo vimos en el proceso de esclavización de los afrodescendientes, como entre los mismos afrodescendientes se buscaban a personas que mantuvieran el control, que conocieran a esos, lo voy a decir en términos del momento, no en términos actuales, entonces que controlar a esos negros y negras, ¿cierto? Como tal, para que el amo pudiera estar más tranquilo, más en su hacienda, más en sus otras cosas, porque ahí tenía su capataz que fuera a ejercer la violencia directa. Y en ese sentido, ¿qué pasaba? Que entonces estos otros esclavizados y esclavizadas, la rabia la ejercían, la sentían contra ese capataz, no contra ese amo blanco que estaba más allá, pues no siempre, estoy hablando de algunos ejemplos, que estaba más allá y se mostraba más bueno, ¿cierto? Bueno, Simone de Beauvoir también trabajó esto, no recuerdo la frase exacta, pero habla de lo mismo, es que entre los dominados tiene que existir quienes dominen. Y las mujeres, la mayoría de las veces, jugamos a eso, a tomar el rol de dominar, de ejercer violencia contra las otras mujeres.
¿qué no hay que hacer? ¿Cuál es la actitud que no hay que tomar o más bien que hay que tener cuidado de tomar? Es el hecho de decir, no, es que las mujeres entre ellas mismas son las que enseñan, crían a los hijos para que sean machistas. Vamos a detenernos un momentico ahí y vamos a decir por qué ellas, un momento, Wonquita, perdón, ¿por qué las mujeres ejercen esa violencia contra los hijos? Volvemos a hablar del sistema. Si en este sistema está condicionado para que los hombres son los que lleguen a los estatus altos del poder, sean los que ganen más dinero, ¿cierto? Sean los que tengan más libertad y ese poder no solamente sea económico, sino también simbólico, ¿cierto? Que tendríamos muchísimos ejemplos que poner acerca del poder simbólico. Entonces estas mujeres, como hemos sido criadas para sentirnos inferiores, para pensar que no tenemos poder, que tenemos que hacer lo que nos diga un hombre, nosotras qué tenemos que hacer para poder quedar bien con ese hombre y para poder acceder a los recursos económicos de ese hombre, tenemos que hacer que nuestros hijos, ¿cierto?, cumplan con el papel que ese hombre quiere que cumplan. Entonces, si yo tengo un hijo hombre, obviamente lo voy a educar a la manera que mi esposo quiera, que sea el hombre que no organiza la casa, porque eso es cosa de mujeres, el hombre que no expresa las emociones, el hombre que es violento, que es agresivo, que está en los deportes, que sí. Y si tengo una niña, una mujer, ¿qué va a querer, cómo va a querer mi esposo que la críe? Va a querer que sea sumisa, que haga las cosas de la casa, que sea frágil, que sea cariñosa, que sonría todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esa misma mujer, porque está en la condición de necesidad, sea emocional, económica o simbólica con respecto de un hombre, lo que hace es educar a sus hijos para que estén en concordancia con lo que ese hombre quiere. ¿Cierto? Eso se entiende así. Muchas veces el hombre ni siquiera se los tiene que decir, aunque sí hay discursos así como, mira a tus hijos. Cuando los hijos no están cumpliendo con la regla, ¿qué hace el papá? Mira a tus hijos lo que están haciendo. Mira a tu hija, mira a tu hijo, o sea, tu responsabilidad. Cuando un chico se comporta mal, entra en un grupo delincuencial, ¿dónde está la mamá? ¿Por qué la mamá no viene? ¿Cierto? Pero no se nos ocurre decir, ¿dónde está el papá? ¿Cierto? En ese sentido, estas mujeres que están siguiendo esto es porque no creen en sí mismas, no creen que ellas puedan ejercer su propio poder, de hecho no les cabe en la cabeza. A mí hace muy poquito me pasó con una chica, una familiar de mi novio, que yo subí una foto mía sexy a mi Facebook y esta chica tuvo la osadía de ir a decirle a mi novio que sí, en qué prostíbulo me había encontrado. Obviamente eso a mí no me afecta en lo mínimo, sino que uno lo lleva a estudiar qué puede tener esa chica en la cabeza, porque es una chica joven de menos de 25 años, para que ella piense eso de una mujer por ver una foto sexy. Segundo, para que crea que tiene el derecho de ir a decirle a lo que sería pues mi hombre, a decirle a él como, hey, póngala en cintura, dígale que se maneje bien, agárrela pues, porque ahí está el juego de él. Entonces él, si él a mí me deja, si él a mí me deja hacer eso, es porque él no está cumpliendo con su ejercicio de ser hombre y es mantenerme a mí bajo control. Que de hecho el novio de la chica también se pronunció y dijo, es que yo a mi novia no le daría permiso de hacer eso, ¿cierto? Entonces Permiso. Permiso. Yo me cago de la risa, porque yo pues hace mucho tiempo ya pasé por esas cosas, o sea, siempre no he sido así, también desde niña a mí me criaron así también con la religión y con todas esas cosas en la cabeza de ser bien portada, por algo me llamo María, pues se esperaba que fuera como la Virgen María. Entonces, Por dos. también, ¿cómo? Por dos, sí. Sí, las Marías, cierto, porque se Las espera que Marías. seamos puras, santas, prácticamente que tengamos nuestros hijos sin saber del sexo, pues como la Virgen. Bueno, el caso es que en este proceso a mí esas cosas ya no me afectan lo más mínimo porque entonces yo ya no retomo esa violencia para mí, sino yo que pienso qué condiciones de vida y qué mentalidad tiene una mujer para que haga esas cosas, para que esté con un hombre que se cree con el derecho de darle o no permiso a ella de hacer cosas, ¿sí? En ese sentido, nosotras seguimos ejerciendo esas violencias porque necesitamos quedar bien
con un hombre. Muchas veces sí es una cosa tan grave como el hecho de que si yo no quedo bien con este hombre, él me va a golpear, ¿cierto? O me va a matar inclusive. Eso en nuestra sociedad lamentablemente pasa, pero en muchas otras mujeres que obviamente conozco, no estoy hablando de manera abstracta, simplemente es porque hay un enamoramiento hacia ese hombre y no me importa si me hace daño, si no me deja ser libre, si no me deja desarrollarme, porque es que igual eso no está en mi cabeza. A mí lo que me importa es que este hombre me quiera, que este hombre diga que yo soy una mujer buena, ¿cierto? Que me tenga en esa posición. Y eso es muy simbólico, aunque dependiendo del contexto, y en Colombia me consta que hay espacios en donde si no eres una mujer buena, eso creen que habilita a los otros hombres y a las otras mujeres para violentarte, inclusive hasta matarte, ¿sí? Creo que me perdí un poquito, como que era hacia Sí, cómo se ejerce para en la mujer esa violencia. violentarte, no, se nos fue un poquito la señal, violentarte y que les da derecho a las otras, pues que las otras personas se creen como con esa facultad de violentarte y Sí, de violentar inclusive hasta llegar a matarte, porque es que estas sí, violencias que llegan así son desde el decir, ay no, pero mírala como es de puta. No, pero es que mírala que salió con fulanito y con menganito y no sé qué, ¿cierto? Tan puta, pero eso de puta, puta, o sea, la palabra puta como tal no tiene nada, pero lo que pasa es que a todos les damos significados culturales. Y entonces ese puta, puta es tan puta, entonces se merece que le sucedan cosas. Y si yo como hombre tengo una mentalidad de violador, una mentalidad de asesino, yo escucho que los demás dicen que ella es una puta y que se merece cosas por ser puta, entonces yo como violador, como asesino, voy y la violo y la mato y yo me siento bien, yo como violador me siento bien porque estoy ejerciendo mi papel en la sociedad, que es la de ir a castigar lo que los demás ya desde su violencia verbal han condenado. O sea, yo soy como el ejecutor de esa condena. totalmente, o sea, está como esa legitimación de dañar a Ujú. la otra Sí, simplemente por un carácter moral que es impuesto en una ujú. sociedad hipócrita, porque fuera que quienes juzgaran estuvieran dentro de esos parámetros de tal moral todavía, pues uno dice, bueno, hay cierta coherencia, pero no la hay. Es Exacto. es un odio, es como ese odio, esa envidia también a esas posibilidades que tiene la mujer, porque es que aquí entra esa otra contradicción, y es que no sé si lo has escuchado, como yo lo he escuchado muchísimas veces, ese comentario de los hombres es que si yo fuera mujer, fuera la más puta, es que si yo fuera mujer, yo fuera... O sea, no sé Sí, si hay claro. una mujer presente aquí que nos haya dicho, yo jamás he escuchado a un hombre decir eso. O sea, de cómo fueran los hombres si fueran nosotras. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, sí lo he escuchado y es, bueno, yo muchas veces me río no porque crea que es algo así, ay, tan gracioso, tan bonito, sino porque también uno aprende como que estar llorando tampoco ayuda. Entonces, Sí. en muchos casos, y respecto a las cosas que me dio Camila, yo me río, no es porque esté de acuerdo, sino que es mi forma de reaccionar también ante tanta violencia. Esta frase de si fuera tan puta, sí, entonces con mi círculo de amigos hombres, cuando llegan con eso, yo les explico, trato de explicarles y de resumirles cómo es ser mujer. Eh, un ejemplo así concreto, el último chico que me dijo eso así, yo le decía, bueno, si tú fueras mujer y fueras tan puta, dime tú cuando estás con tus amigos, estos hombres que dicen de esas mujeres a las que consideran putas, cómo hablan de ellas, qué cosas les han hecho, qué cosas sexuales, qué cosas verbales, qué cosas emocionales les han hecho a esas mujeres cuando las consideran putas. ¿Las respetan? ¿Consideran que tiene algo en su intelecto para dar? ¿Consideran que es una mujer para construir algo bonito, sea un hogar, una familia, una empresa, ¿cierto? ¿Consideran que tiene derecho esa mujer que es puta a, hacer algo más allá que dentro del sexo? ¿Considera que tiene respeto durante o después del sexo? ¿O simplemente las cogen, pollan, rico, no sé qué, y las echan como se les da la gana sin tener ninguna responsabilidad afectiva, sin tener un mínimo de humanidad? Y obviamente, este chico que me estaba hablando de esto está en un entorno muy tóxico, de una masculinidad muy tóxica, y no me dijo qué decían estos hombres, ¿cierto?
pero él mismo lo entendió en ese momento. O sea, poniendo la atención a lo que él mismo ha escuchado de sus propios amigos y que seguramente él también ha dicho y que seguramente él también ha ejercido, porque yo no voy a sacar aquí en limpio a nadie, pero ahí es cuando lo entienden, cuando no, sería muy bacano. María, sería súper bueno que hombres y mujeres fuéramos juzgados por nuestra sexualidad igual. Seríamos más felices, tanto hombres como mujeres. Porque si las mujeres no tuviéramos este problema de que nos violentaran por nuestra sexualidad, seríamos mucho más abiertas para gozar nuestra sexualidad con quien se nos dé la gana, ¿cierto? Y no estaríamos pensando que es que tenemos que estar enamoradas, que es que se tienen que casar con nosotros, que es que tengo que estar revisando que si solamente está conmigo, ¿cierto? Porque todas estas estrategias que los hombres odian y que vienen haciendo chistes de que la mujer celosa, que la mujer que los quiere casar, que la mujer que les quiere meter un hijo, son simplemente estrategias inconscientes que las mujeres hemos buscado para tratar de estar a salvo en ese juego de dominación. Pero si los hombres no violentaran a las mujeres por el uso de su sexualidad, ellos mismos gozarían mucho más con las mujeres, porque todos estaríamos más abiertos al disfrute y menos al castigo. Totalmente, totalmente. Se rompería esa barrera que nos pone, perdón, esa barrera que nos pone como enemigos, nos pone como entes extraños. Entonces nosotros somos las antipáticas, las poseedoras, las manipuladoras, pero no se dan cuenta también como esas situaciones en las que nosotros estamos inmersas para tener que reaccionar de tal forma. Y ahí hay algo que me parece y me gusta mucho como lo has planteado con respecto a esta respuesta cuando surgen este tipo de comentarios, porque hay otra situación, y esto lo he escuchado mucho, por ejemplo, por la parte de papá, la mayoría, pues todos son tíos hombres, y mis tíos son unos loquillos, por no utilizar otras palabras, y que estamos en vivo. Sí, sí, y, y siempre fue como ese miedo, que era el karma, es que iban a tener hijas. Y efectivamente, el único hombre que hay es mi hermano, el resto todos somos mujeres. Y siempre han estado como con esa pesadez de, listo, yo hago esto, y es como, esa mujer es la ajena, esa mujer es otra, la otra, entonces la otra es allá, y inclusive este término, la otra, se utiliza también como de manera despectiva para referirse a, pues, a una segunda relación sentimental que el hombre genera, por aparte muchas veces engañándola a esa otra y a esa primera, y haciendo odiar a dos mujeres que no tienen ni idea de la existencia de la una de la otra, sino pues por la falta de asunción de un hombre que no quiere aceptar las consecuencias de sus actos. Entonces, esto pasaba con estos comportamientos, y bueno, ahora sí, a lidiar con las hijas. Entonces, ¿cómo criamos nosotros nuestras hijas? Si el modelo de madre que queríamos darle es la misma a la que dejamos con una responsabilidad a cargo, si el modelo que nosotros queríamos vender para esas mujeres fue el mismo modelo que terminamos más adelante agrediendo, rechazando, aislando, para satisfacer, por decirlo así, otro tipo de modelos de los cuales yo no quiero que permee a mi hija, pero es lo que yo hago, es como me relaciono yo con esas otras mujeres y que mi hija lo está viendo. Entonces, ¿cómo se ha abordado ese tema? O sea, listo, si tú fueras, cuando los hombres dicen, si yo fuera mujer, fuera así, 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 entonces nosotros les decimos, listo, si tú vas a hacer así, 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 esto es lo que te espera, pero entonces ahora sí, tú todo lo que has sido, todo lo que tú haces con las mujeres y cómo las fiesteas, ahora tienes una hija. Entonces, ¿será que es igual de divertido festearse las mujeres cuando estas son de tu descendencia? O ya, por ejemplo, porque muchas de las mujeres que sacrificaron en la antigüedad no las sacrificaban, o sea, las sacrificaban como por salvaguardar el nombre de la familia, no porque se quisieran a las hijas per se. O sea, la hija deshonró a la familia y hay que sacrificarla, no porque hay que a la hija per se. Entonces, ¿tú cómo entiendes también porque creo que eso es otro tipo de violencia, de Claro algo que que sí. yo como hombre muestro algo como con ejemplo, pero tengo una hija y automáticamente me veo forzado a reprimir ese discurso?
Sí, mira que ahí Cami, regresamos a lo del tema cuando decía que es que este sistema machista y patriarcal no solamente nos afecta a nosotras, las afecta en su ser hombres. Mm, Aquí recuerdo, y qué pena que me gusta mucho hablar como de así ejemplos concisos, pero a mí me parece que es como la mejor forma a veces de entender cuando, para uno no abstraerse tanto en lo teórico. Sí. Uno de estos amigos míos hablaba, decía, lo que tú estás diciendo, que ha sido un hombre que siempre ha sido muy irrespetuoso o irresponsable con los sentimientos y las emociones de las mujeres, un hombre acostumbrado a usarlas, no dije abusar, sino usarlas sexualmente. Cuando tuvo una hija, eh, ahí estaba lo de lo que yo le he hecho a las mujeres, se lo van a hacer a mi hija, y esa preocupación y ese miedo y ese dolor, porque él no quiere que eso le pase a esas hijas. Entonces, ¿qué sucede muchas veces cuando pasa eso? Y sobre todo cuando los hombres no lo reflexionan y no tienen como un espacio, porque es que también no tienen espacios para hablar y reflexionar de esto, ¿cierto? Porque si ellos van con esas preocupaciones donde otros hombres, no, parcero, no pasa nada, o ya se nos está, eh, sí, lo de que es en vivo las palabras, volviendo homosexual, bueno, no dicen eso, pero ya se nos está volviendo homosexual, no sé qué, ¿por qué te preocupas de esas cosas? O inclusive tener amigos que sean capaces de decirles, no, es que hay que esperar que tu hija crezca porque yo también voy a querer con ella, porque he visto los Sí. casos, ¿cierto? Entonces este hombre papá está entre el proteger a su hija porque no quiere que le hagan lo mismo que él le ha hecho a otras mujeres, y la forma que encuentra de protegerlas es diciéndoles, es tratando de no sexualizarlas y de que ellas eliminen su sexualización, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran, no te pongas esa ropa tan cortita, no te pongas ese escote, no salgas tarde de la noche, no, no seas tan simpática con los hombres, no te quedes con ellos a solas, no estés en lugares de hombres, ¿cierto? Y todo lo pone en función de que ella es la que tiene que darse a respetar, o sea, mantener una imagen asexual en lugar de pensar que son ellos, que otros hombres como él son los que han ejercido esa violencia, los que van a querer ejercer esa violencia contra esa niña, ¿cierto? Contra las mujeres. Yo trato de no verlo tanto como en términos de es la vida que te castiga por lo que hiciste, no, porque así haya sido un hombre que no hayas estado abusando de las mujeres, tienes una hija y va a estar todo el mundo ahí pendiente para abusar de esa hija. Entonces, ni siquiera portándose bien, No, vas a totalmente. garantizar que el resto del mundo respete a tu hija. En ese sentido, regreso a lo de que es muy difícil también para estos hombres tomar una postura, porque como no pueden expresar, ellos lo que hacen es tomar una postura de huraños y no sales, no te vistes así y no tal cosa, en lugar de hablar con ellas y enseñarles estrategias. Y ellos mismos han sido unos abusadores, ellos mismos pueden identificar a otros abusadores, y es mejor si hablan con sus hijas y les dicen directamente, estas palabritas que te están diciendo, esto no te están llevando, ¿cierto? Con sinceridad, ¿cierto? Seguramente va a ser muy doloroso para esas hijas escuchar experiencias donde sus padres han sido violentos, pero si se hace con cuidado, con amor por esa hija, ténganlo por seguro que ella se los va a agradecer más tarde, porque así les van a enseñar a ellas a protegerse, ¿cierto? Más allá del hecho de que tengan que parecer santas, porque señores, por santas que sean sus hijas, este mundo está para que las mujeres sean violentadas. Entonces, la solución no es que ellas se santifiquen. La solución es que primero que todo que ustedes dejen de violentar, que se reflexionen, ¿cierto? De cómo esas conductas también los dañan a ustedes, ¿cierto? Y lo segundo es enseñarles a esas hijas con amor cómo pueden defenderse y también a alejarse así de los hombres que les pueden hacer daño. Totalmente. Es como educar, por ejemplo, hay algo que yo logro extraer de mi experiencia y es, primero, el tema de la autoestima de nosotros como mujeres con respecto a los hombres con los que establecemos vínculos emocionales. Para mí eso va
supremamente ligado de la autoestima que la mujer tenga en su momento, aunque muchas veces nos cueste Sí, reconocer que hay baches, que hay carencias, que sí. hay problemas. Por ejemplo, si tú tienes una autoestima estable a tus condiciones, a tus capacidades, pues tú no vas a aceptar un compañero Ujú, que violente esas capacidades. Por ejemplo, si tú tienes talentos académicos, tú no vas a soportar una persona que te esté llamando tonta. O si tú tienes ujú, aspiraciones, alguien que te diga que eres incompetente. O si ujú, tú eres una modelo, no puedes estar con un tipo que te diga que eres fea o que te esté, sí, o sea, es absurdo. Pero si tú tienes esos, como decir, esos problemas en tu autoestima, donde tú misma no eres capaz de reconocer y asimilar tus virtudes, pues va a ser muy fácil que tú le delegues esa ujú, asignación, ese reconocimiento a este tercero, que lo que va a hacer es violentarte, porque ujú. pues primero no, o sea, es una persona que de la nada te recibe e inicia, como decir, su proceso para tenerte ahí, para tenerte dominada. Pero entonces, para mí ese proceso de esa construcción de la estima viene también muy acompañada, o sea, juegan un rol importantísimo los padres. Y, por ejemplo, en mi Ujú, caso, en especial, esa figura masculina. O sea, porque ujú, si bien cuando ocurre el reconocimiento de madre a hija, de tía a hija, de primas, o sea, ujú, está ahí latente, pero cuando ese reconocimiento viene del otro género, bien sea de mi padre, de mi abuelo, de mi primo mayor, no sé, hay como mayor firmeza. O sea, cuando es el varón el que nos enseña es que, mire, tú tienes esta imagen muy positiva mía o tienes este vínculo afectivo conmigo porque es un vínculo de sangre, pero la situación ujú, es esta y esta. Y a ti como mujer, pues yo quiero verte así, quiero ver que tú también puedas ujú. superar, que tú también eres competente, que tú también puedes soñar en esos aspectos, que tú puedes ir a cumplir tus metas. Entonces cambia, como decir, esa percepción o cambia en nosotros, como decir, ayuda a que se fortalezcan esas bases, pero cuando hay esa ausencia totalmente, o sea, Ujú. cuando hay esa ausencia total del varón, entonces creo que es mucho más fácil que venga otra persona a querer jugar con esa base de la estima. ¿Tú cómo interpretas, y también porque eres madre, cómo interpretas, como decir, ese vínculo de las mujeres, ese vínculo afectivo de las mujeres para con el varón, no necesariamente la pareja, sino con esos varones Sí, dentro de la familia? sí, Camila, mira, es que ahorita anteriormente cuando hablaba del poder simbólico del hombre, el poder simbólico del hombre es muy fuerte porque es que nuestra sociedad está fundada en el poder simbólico del hombre. Entonces, efectivamente, las mujeres y los hombres necesitamos figuras de poder masculino en nuestra niñez para poder desarrollar muchas de estas cosas. En mi caso personal, yo no la tuve, yo no tuve una figura de poder masculino y comprendo y reflexiono que por eso mismo tuve tal vez otras formas de responder ante lo masculino y no sé, hacer eh, de otras maneras, pero sí es necesario. ¿Por qué? No porque es que las mujeres no puedan vivir sin un hombre, no es porque todas las niñas necesitan a su papá, independiente, no, porque es que hay papás biológicos que son supremamente violentos, hay papás biológicos que abusan sexualmente de sus hijas, que las violan y las matan. Entonces no es el hecho de que sea el papá biológico, ni siquiera el papá de crianza, es el hecho de que tenga en lo posible una figura de poder, le llamo yo, una figura de poder masculina, o sea, alguien que guíe a ese niño y a esa niña en lo que es ser un hombre. Ahora, ¿qué tipo de hombre? Si lo que le enseña a ser un hombre es que se va a emborrachar cada 8 días y que va a llegar a pegarle a las mujeres de la casa, pues hay que ver qué tipo de hombre. O si es un tipo de hombre que les va a enseñar cómo estar en el mundo siendo hombres, porque es que no somos iguales hombres y mujeres, ni biológica, ni mental, ni
física, ni de ninguna manera somos iguales. Si fuéramos iguales, no necesitaríamos que existiera el otro género, ¿cierto? Pero precisamente porque somos diferentes es que necesitamos de esos dos y que no tener a esos dos, o sea, no tener la figura masculina, no tener la figura femenina, va a afectar a ese niño y a esa niña en su socialización ante el mundo, ¿cierto? Y que también tener esas figuras de manera negativa también pues los va a afectar. Excelente. Y ahora como para ir cerrando, María, esta sesión, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a una nueva ala feminista que se está gestando, sobre todo en la posmodernidad, que aboga contundentemente a esta igualdad total entre los géneros. Y por ejemplo, yo digo, listo, está bien, tenemos que apoyar el aborto seguro, legal y gratuito, que es un tema de sistema, es un tema o sea, hay una serie de circunstancias alrededor del aborto que tienen que ser tomadas pues, con el debido detalle y que deben ser puestas en escena antes de entrar al campo moral o al campo, pues a otro tipo de campos, muchísimo menos el campo religioso. Pero también hay las formas, el discurso con el que estamos llevando el debate. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuál es la forma en la que nos estamos refiriendo al feto? ¿Cuál es la forma que nos estamos refiriendo al acto de la concepción? ¿Bajo qué criterios? O sea, bajo qué parámetros éticos, morales, culturales nos estamos refiriendo al hecho del embarazo? Que es, o sea, es la formación de una nueva vida y bajo qué discurso nos estamos refiriendo a ese hecho para, pues, para defender o para atacar el aborto. Y pues me gustaría o sea, como tocar ese tema, tú que planteas que hay esas diferencias y como te digo, que estas líneas tan radicales han llevado a decir es que somos iguales y entonces las mujeres nos tenemos que igualar al comportamiento de los hombres para ser libres, tenemos que ir a hacer lo que ellos han hecho, sabiendo que si miramos pues con ojo de detalles, pues el boom de la revolución feminista es precisamente ponerle un tope a todas esas violencias, a toda esa forma patriarcal de entender el mundo que por lo general es a través de la guerra, a través de esa óptica del yo. Entonces, ¿qué les podrías decir de pronto a esas mujeres para decirles, no, venga, si hay diferencias? No estamos diciendo que por eso nosotros tengamos que hacer ciertos oficios y ellos otros no, o sea, ese no es el punto del debate, el qué hacer, sino el qué somos, es el punto, o sea, en este caso la pregunta se dirige a eso, al qué somos. Bueno, María, a ver, los feminismos afortunadamente son muy diversos en sus posiciones y en sus formas de actuación. Personalmente, yo no gusto como de definir cuál es más correcto, cuál es menos correcto. Me gusta tratar de aceptarlos todos. Eso sí, aceptarlos no implica que no voy a hacer críticas, porque yo sí pienso que necesitamos de la crítica para poder avanzar en nuestros discursos y pues de alguna forma yo también soy feminista, entonces me atribuyo el derecho de hacer crítica más allá de lo que yo considere personalmente, trato de meterle pues mis análisis antropológicos también y pues lo poquito que desee de otros temas. En ese sentido, hablar de igualdad, pues personalmente no estoy de acuerdo, pero tampoco es algo que yo ataque porque pues también pienso las otras compañeras, cada una está en su camino y en su forma de vivir los feminismos. En, en el caso del aborto, a ver, el aborto es un tema más que personal, es un tema que considero que se debe discutir a partir de la legalidad. Es un tema que va más allá de si el pecado, de si el nivel de gestación, de si la violación, de si los recursos económicos, de si es por calenturientas. Es algo que debe hacer parte de la legislación porque efectivamente el número incontrolado de nacimientos en una sociedad
y en sociedades donde la pobreza y la violencia, ¿sí? Y la violencia en todos los estratos sociales, no solamente aquí los pobres somos violentos, precisamente aquí somos muy violentos, pero porque por allá nos mandan esa violencia de allá más disfrazada de leyes y de que ellos sí son afortunados. Entonces, en estos contextos de violencia y de violaciones a las mujeres y de abusos sexuales y de violaciones no solamente en términos físicos, sino emocionales, como el hecho de enamorar a una mujer, engañarla solo para tener sexo, embarazarla y luego abandonarla, eso también es una violación. Qué pena Sí. venirles a contar apenas ahorita. Eh, sí es necesario que se legisle lo del aborto, claro, y que ya eso tenga la suficiente plasticidad para que las mujeres puedan acceder a él de una manera responsable consigo mismas. Yo estaba viendo hace poquito una noticia de una niña que fue violada y asesinada en México. Qué pena con esta niña, desde donde esté, si me escuchan, no logro recordar su nombre, pero sí logro recordar que le pusieron calcetitas rojas. Y lo que sucedió con esta niña es que su mamá estaba en drogas, no sé si su padre biológico padrastro, creo que era padrastro también, entonces la dejaban abandonada a su suerte en la calle y la recogió una familia y ellos fueron a exigir dinero para que se pudieran quedar con la niña porque la vieron bien. Esta familia, eso legalmente no se puede hacer porque sería incurrir en la compra, en el tráfico de menores. Se las entregaron a su madre y la niña apareció pocas semanas después, bueno, desapareció, ni siquiera se puso una denuncia porque su madre, una mujer enferma, y no lo digo enferma en términos de señalamiento, sino enferma, Enferma. eh, ajá, entonces ni siquiera puso la denuncia, ni siquiera se dio cuenta que la niña estaba desaparecida, y cuando apareció su cuerpecito, pues no se identificó porque no había una denuncia, y fue gracias a una feminista que se puso en la tarea de darle un nombre a esa niña, de ver su historia, fue que se encontró que esta era la situación de violencia que vivía esta niña. Como esta niña, he conocido en mis territorios otros niños y niñas, porque los abusos sexuales preponderantemente se dan contra las niñas, pero eso no implica que nunca suceda hacia los niños. Ajá. Es como decir, el preferente es hacia las niñas, pero a Pero los niños también se ahí, da porque es que ambos cumplen con una situación de vulnerabilidad y eso es lo que busca el abusador, la vulnerabilidad que tienen ambos sexos en su edad. Lo que sucede es que la vulnerabilidad de los niños a medida que va creciendo se va perdiendo y en cambio las mujeres se mantiene. Por eso hay más violaciones a mujeres que a hombres. En ese sentido, he conocido muchos niños y niñas que viven en unas circunstancias terribles y que yo pienso, si a la mujer que los gestó, porque no sé si llamarles madres, porque yo creo que madre implica un cuidado y un mínimo de afecto que no todas las mujeres nos surge, sea porque estamos en drogas, sea porque tenemos problemas psicológicos, o sea porque simplemente no se nos prendió el chip, porque es no quisimos, mentira o que a sea, uno les no, embaraza. no los quisieron tener, simplemente es eso. Es que ese es el cuento, el tema de los hijos deseados o no, y por muchas Uh -huh. circunstancias, porque perdón que te interrumpa, Mari, pero Tranquila, adelante. el tema es que yo creo que ninguna mujer, o sea, ninguna mujer aborta por deporte. Por eso es el tema del cambio en el discurso de cómo asumimos eso. O sea, tiene que haber legalidad para que luego sí se pueda hablar de cómo asumimos el discurso. O sea, Uh la -huh. legalidad es inminente, eso tiene que darse. Y lo segundo es entender, por eso es que no es un chiste, o sea, el aborto no es un chiste y que la Uh mujer -huh. que decide abortar es porque hay un sinnúmero de circunstancias que simplemente no son aptas para una nueva vida, Uh para -huh. desarrollar bien una nueva vida. Por Exacto. ejemplo, pues pensar en un niño, por ejemplo, un niño que está siendo abusado desde los 4 o 5 años. De menosito. Entonces, para qué lo tienen? O sea, esa es el la pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí,
Pero es que también, María, eso hace parte de las mismas violencias que ejerce el Estado contra estas poblaciones. Es decir, a estas niñas no se les da una educación temprana en la que se les enseñe que su vida vale, en que tienen derecho al conocimiento, en que tienen derecho a decir con mi cuerpo no, en que tienen el derecho de que si este hombre me está tocando, yo lo puedo mandar a la policía. ¿Cierto? No les da esa educación y entonces estas niñas crecen también en lugares donde sus padres no tienen empleos, donde el papá como yo como donde me den, entonces salen y se van, dejan a la mujer con un montón de hijos, estas mujeres como no, estas mujeres, la madre pues como tal, en el ejemplo que estoy dando, como no se les enseñaron ese amor propio, entonces ellas buscan otro hombre y le dan otro hijo a otro hombre a ver si este sí se queda, a ver si sí las sostiene, simbólica, amorosa y económicamente, y entonces esa niña crece viendo eso y crece pensando que su vida, su cuerpo, su palabra no vale, no cuenta, no importa, y entonces ¿qué pasa? Un hombre quiere con ella y le da 3 palabras de amor o 3 palabras de violencia, ella tiene sexo, no se cuida porque la mayoría de las veces si una mujer se cuida es porque es muy puta, ¿cierto? Y si es puta no merece nada, o ellos, ay, ellos no sienten con el condón, las embarazan y Pobrecitos. ellas no querían eso. Y ellas no querían eso, no querían ese bebé y no es cierto que el hecho de que una esté embarazada, ya por eso, ¡pa! Se le despertó el amor y el sacrificio y todo. No, no, un embarazo es como cualquier otra cosa que a uno le pasó por no haberse cuidado, ¿cierto? No hay una cosa automática que te haga amar y prescindir de tu vida por ese ser. No te hace, no te convierte en un ser de luz, justo, poderoso, todo por tus hijos, a todos los amo, por todos me hago matar. No, sigues siendo una mujer con los mismos problemas mentales, emocionales, económicos, de hecho peor, todo se empeora. Y entonces si sumado a eso no se te desarrolla un amor por ese hijo, por esa hija, vas a ejercer violencia contra ese hijo y esa hija. Yo pienso, si estas mujeres tuvieran la oportunidad de abortar, ¿cierto? Y que ese abortar implicara iniciar un proceso de respeto, de cuidado y de planificación para no volver a estar en la posición de necesitar abortar de nuevo, ¿cierto? Sería muy diferente. Tendríamos menos personas traumadas, tristes y violentas, ¿cierto? Tendríamos personas más tranquilas, mujeres más tranquilas con su maternidad de hijos más amorosamente concebidos, ¿cierto? Y dejaríamos de incluir en ese ciclo de violencia a más humanos y a más humanos que se van sumando porque su mamá no le enseñaron que tenía el derecho a decir no, tenía el derecho a abortar y lo tuvo porque le tocó. Porque aquí no me vengan con cuentos de que yo sí soy deseado, que es que mi mamá me adora, porque cuando se habla con sinceridad con la mayoría de las mujeres acerca de su maternidad, la mayoría, si hablas a profundidad o las agarras en un momento en el que sean sinceras, te van a decir que no querían, pero Dios se los mandó, entonces Dios se los mandó, entonces ya lo tuvieron que tener, ya lo tuvieron que querer, pero claro, vemos como, ay, mi mamá quiere más a mi hermano, y es injusto. No, no es injusto, es casi una grosería, es lo normal, porque es que las mamás no son perfectas, no las hace perfectas el hecho de engendrar, de parir, no, siguen siendo humanitas y por eso tienen hijos favoritos, hijos que no les gustan, hijos a los que violentan porque les recuerda Al al papá. papá, ajá, que lo que les hizo el papá, el niño o la niña no tiene la culpa, pero como la mamá es una humana con sus problemas mentales, va y se desquita con el muchachito, porque a ella no le enseñaron que ella tenía derecho primero a decir que no, segundo a que si decía que sí, a protegerse para no tener hijos, y tercero a que si quedaba embarazada, tenía el derecho a abortar. ¿Quién chupa? ¿Quién es el que mayormente sufre ahí? Ese niño, esa niña que no tiene todo ese cuidado y todo ese amor y todos esos otros, porque no lo podemos dejar en la cuestión de los pobres, que es que el niño pobre sufre, el niño rico y rica también sufre, y yo creo que por eso son tan mala gente, o no es otra cosa, Sí. del resto del mundo, y crean sus leyes y no les importa nada y son súper discriminadores porque también los hijos de papi y mami, el hecho de que les hayan dado todas las
comodidades económicas no implica que les hayan dado amor, respeto y cuidado. Totalmente. Ahora sí, ya como circo pobre para finalizar, ¿qué Me les emocioné, decimos, perdón. qué les decimos a los varones? O sea, un mensaje para ellos. O sea, ¿cómo evitar? Ya tenemos este contexto, ya sabemos que es algo con lo que luchamos a diario, que la violencia, si bien está ejercida contra esa figura femenina, ese cuerpo feminizado, entonces ese cuerpo femenino y feminizado, porque entonces están también las mujeres trans. O sea, cómo empatizar, señores? ¿Cómo ustedes abogar por la sensatez? Porque muchos apelan al amor que sienten por la madre o al amor que sienten por sus hijas, pero entonces apelemos a ese sentido de humanidad con la otra, que no tiene que llevar mi sangre para ser respetada. Entonces, ¿cuál es ese mensaje a los varones y de todas las edades? Y también para que ellos empiecen a poner alto en esos entornos tóxicos que reproducen estas violencias. Bueno, sí, concretamente yo les incito a ser valientes, porque no es sencillo la tarea de salir de esos círculos de violencia contra las mujeres, que en realidad es una violencia contra lo femenino que ustedes también tienen dentro. Entonces yo los invito a la valentía, para la reflexión, para la escucha. Yo sé que es muy difícil, si es difícil para las mujeres darse cuenta de que están siendo violentadas, es mucho más difícil para ustedes comprenderlo porque son quienes están ejerciendo la violencia de manera directa. Yo entiendo, comprendo, pero he conocido muchos hombres que han dado grandes pasos en este camino de la reflexión y el cambiar esas prácticas patológicas que les han enseñado desde niños y que ustedes cargan desde sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. Los invito a la valentía de reflexionarse y de cambiar esos patrones de violencia que ustedes ejercen sobre las mujeres de su alrededor, desde la palabra, desde lo más sencillo, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Muchísimas gracias, María. Y recordarles que no es que nos tengan que tocar con el pétalo de una rosa, ni que seamos la creación más hermosa y divina del universo. Es que somos seres humanos y merecemos respeto, que estamos en este camino para construir juntos y juntas, y sobre todo el llamado a las mujeres a cuidar de nosotras. Si nosotras no empezamos por cuidar de nosotras mismas y de cuidar de las mujeres a nuestro alrededor, pues tristemente este modelo se seguirá reproduciendo y seguirá transmutando de generación en generación, porque pues nosotras, por esa cercanía que tenemos con el vientre, las que de pronto vamos o ya son mamitas, entonces tenemos esa responsabilidad que esa nueva generación, que esa nueva humanidad que viene en camino o que ya está caminando junto a nosotras, pues tenga un concepto distinto y se lleve una imagen completamente, un imaginario completamente distinto de cómo interpretar el mundo, porque el mundo son interpretaciones, son conversaciones que en cualquier momento pueden ser cambiadas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos.